Quiero hablar ahora de el manejo de ámbitos o scopes en el contexto de herencia y también en el contexto de namespaces. En particular, namespaces es algo muy poderoso y ya veremos que incluso tiene soporte para versiones y para la versión actual. Primero vamos a ver el caso de cuando tenemos una subclase, como en este caso vec, ¿okay?, que hereda públicamente de la superclase std 4 corchetes vector t. ¿Okay? Esta es obviamente una de las clases del contenedor, un contenedor del C++ estándar, de la biblioteca estándar de C++. ¿Okay? Ahora, la clase esta vector define varios constructores. Y nosotros quisiéramos en esta clase vec, quisiéramos crear, o sea, quisiéramos que esos constructores estuvieran disponibles a este nivel, a nivel de la clase vec. Para no tener que escribirlos de nuevo, podemos simplemente utilizar la palabra reservada using, diciendo que queremos usar todos los elementos vector, llamados vector, en el ámbito std vector t. Y eso lo que va a hacer entonces es traernos todos los constructores en la clase padre y hacerlos accesibles en la clase vec. ¿Okay? Aquí también nos es posible redefinir el operador corchetes cuadrados en términos de una función que está definida en la clase padre. La diferencia aquí es que en la clase padre, aunque también hay un operador corchetes cuadrados, en la clase padre también hay un método que se llama at y que sí verifica los rangos. Entonces, si nosotros queremos tener una versión de vector, que queremos crear una subclase rápidamente, podemos crear algo como este vec, ¿verdad?, que hereda todos los constructores de vector y utiliza tanto en el corchetes cuadrados corriente como el corchetes cuadrados constante, utiliza el método at de esa clase, de esa superclase. De esta forma, lo que estamos obteniendo es que vamos a tener chequeo de rangos para los corchetes cuadrados, sea la corriente o la constante. ¿Okay? Entonces esta es una buena forma donde podemos ver la reutilización de código simplemente con una herencia muy simple y permaneciendo, permaneciendo esto en un template, ¿verdad? Template type name t. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, esta es una de las tres ejemplos que quería enseñarles. Ahora viene manejando ámbitos en jerarquías. Entonces, esta es un poquito más compleja. Para no, digamos, agregar más complejidad de la que está presente, aquí no me estoy preocupando en lo más mínimo de las visibilidades de las variables ni nada de eso, absolutamente nada. De hecho, para hacer eso más obvio, estoy usando la palabra struct en vez de la palabra clase. Acordémonos que la diferencia
entre struct y class es simplemente que el default para struct es público y el default para class es privado. Entonces aquí tenemos la struct xWindow, que tiene 4 variables flotantes, tiene un método llamado height que recibe un entero. Después tenemos un constructor que recibe 4 flotantes, inicializando las 4 variables, y luego tenemos un constructor que no recibe parámetros, pero entonces inicializa en 0 todas las variables, las 4 variables que tiene esa clase. ¿Okay? Aquí se podría hacer esto diferente. Si recordamos, bueno, en C++ hay muchas formas de hacer la misma cosa. Si recordamos lo que eran los constructores delegados, Delegating Constructors, nos acordamos que podemos perfectamente eliminar este X0, Y0, todo eso, simplemente haciendo una invocación a este constructor, que es un constructor en cierta forma privilegiado porque es el que coloca valores en todas las variables de la clase. Ok, entonces, en lugar de hacer estos X0, Y0, reemplazamos todo esto y ponemos xWindow, paréntesis, 0,0,0,0. Y igual, el cuerpo del constructor queda vacío. Después, la estructura, vamos a derivar una clase que se va a llamar wxWindow. Y entonces, ¿qué queremos? Queremos heredar los constructores que hay en la clase padre. ¿Cómo se hace eso? Con el using, ¿verdad? Ven que tenemos using, el nombre de la clase padre, y el nombre de los constructores de la clase padre, que obviamente es el mismo nombre que el nombre de la clase padre. Y también queremos traer el height, la función height, la queremos traer acá. Alguien podría decir, pero la función height ya está definida en xWindow, no se hereda automáticamente. Pues resulta que en este caso no, por lo siguiente. Aquí tenemos en wxWindow, tenemos otra función height, pero que es incompatible con la anterior. Esta recibe un double. Lo que esto ocasiona es tapar de visibilidad la height que recibe un entero de la superclase. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, para traer todas las versiones height a este nivel de la jerarquía, es que usamos el using xWindow 4.height. ¿Okay? Bueno, finalmente acá agregamos una variable más, ¿verdad? Y esa variable se setea con el constructor int m. Entonces, vamos a ver aquí abajo que podemos en wxWindow invocar utilizando el constructor del padre, ¿verdad? Y también estamos mostrando aquí que están disponibles las dos versiones de height, la height que es la versión de la subclase y la height que es la versión de la superclase, ¿verdad? Y aquí también estamos usando el constructor de wxWindow, el que está declarado específicamente en esta clase. ¿Okay? Entonces vemos que digamos, para manipular y para lidiar con esto que el C++ hace automáticamente, que es esconder, digamos, métodos o variables, métodos sobre todo, digamos, que variables también, que tienen el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Entonces,
con el using podemos darle vuelta a esto y arreglar el problema. ¿Ok? Siempre, eso sí, siempre buscando claridad y buscando simplicidad. Y finalmente, para esta sección, quiero hacer evidente el, el poder que tienen los namespaces, ¿verdad? Tenemos el namespace popular, ¿sí? Qué sé yo, así le llamamos, y estamos diciendo que este namespace popular va a utilizar el namespace STD. Entonces, esto es como decir que dentro de popular está visible todo lo de popular y todo lo que está en STD. ¿Mm? Entonces, como quien dice, el namespace popular toma todo lo que hay en STD más lo que esté definido en popular y lo hace todo accesible sin necesidad de el operador de resolución de ámbito. ¿Okay? Bien, ahora veamos estos. Aquí tenemos dos namespaces dentro de popular. Este namespace se llama v3_2, o sea, versión 3.2. ¿Okay? Aquí abajo tenemos namespace versión 3.0, _0. ¿Okay? Lo que tenemos aquí adentro no tiene que ser igual a lo que tenemos aquí adentro. Fíjate. De hecho, cuando tenemos algo así, lo que estamos haciendo es manejando diferentes versiones. Eso es sumamente poderoso porque nos permite tener varias versiones y, ¿cómo se llama? Utilizar una o la otra. Esto es sumamente poderoso, ¿verdad? Podemos tener pruebas, ¿verdad? Un conjunto de tests, de pruebas, que utilizan las versiones de la versión 3.0, estas, y podemos tener otras que usan la versión 3.2. Okay. Disculpen. No. Aquí. Ahora, hay solo una diferencia entre estos dos namespaces. Este namespace versión 3.2 tiene un inline. Y esto automáticamente lo que significa es que no hace falta para acceder a, digamos, a F que está aquí adentro, o este otro F, o este método increment, ¿verdad? No hace falta colocar como popular 4 puntos v3_2. No hace falta, porque esto define este namespace como el popular, perdón, como el default. Entonces, si nos vamos aquí abajo a otro namespace completamente, simplemente decimos, vamos a usar el namespace popular, o sea, vamos a estar trabajando con las definiciones que hay en el namespace popular, aquí arriba. Entonces, hacemos primero una llamada a f con el parámetro 1, que es un entero. Ahora, alguien diría, bueno, pero ¿de dónde la va a sacar? Aquí hay en versión 3, hay un f que recibe doubles. Un f que recibe doubles podría recibir un entero. O sea, no es impensable que haga la transformación. Pero aquí en el namespace 3.2 tenemos un f que sí recibe un entero. Entonces es el mejor match. Es el que calza mejor. Pero, nuevamente, hay un asunto. Aquí no estamos calificando f. No estamos diciendo de cuál versión queremos que se saque. Pero al decir nosotros aquí arriba que la versión 3.2 es la inline,
estamos diciendo que la versión 3.12, entonces es la por defecto, y entonces F1 es como si hubiéramos escrito v3_2 fint, o sea, como si hubiéramos accesado esta función de aquí arriba, ¿ok? Mientras que la siguiente invocación, v30 4.f4, en este caso estamos diciendo no queremos usar la versión de la que es ahorita por defecto, sino que quiero usar la que hay en el namespace v30, que bueno, que recibe doubles, pero el int se puede convertir en un double, no hay ningún problema. Ok. Bueno, podría haber un problema a convertir de int a double. El double tiene, digamos, aproximadamente, esto depende de los sistemas operativos y las máquinas. El double tiene, como vimos en un slide anterior, 17 dígitos de precisión. Entonces, mientras le pasemos un entero que no tenga más de 17 dígitos, entonces no va a haber pérdida. Okay. Ahora, también la pregunta es, en un entero, en este compilador y en esta máquina que estoy trabajando, ¿qué tamaño tiene un entero? ¿Cuál es el valor más grande que puedo poner? ¿Cuántos dígitos puedo poner en un entero? Entonces, muy probablemente sea menos que 17 dígitos. Así que en dos platos, o sea, aquí la preocupación de que el entero no iba a caber en el double no es, no se aplica, no tenemos que preocuparnos de eso. ¿Ok?